Para conocer realmente la Torá y a Yeshua, es necesario hacer un estudio crítico y riguroso. Nuestra esencia es lo que elegimos. Tú y yo tenemos la capacidad de convertirnos en quienes queramos ser. El problema es que a menudo dejamos que lo de afuera nos amenace por dentro. La esencia es lo que permanece inmutable. Sin esencia no podemos ser quienes somos. Y cuando nos volvemos a Dios por medio de Yeshua, su mensaje de amor anula todas las imposiciones impuestas en su nombre. Los seguidores de Yeshua no pueden imponer, sino proponer. No pueden amar el poder, sino servir a los demás. No pueden solo no hacer injusticias, sino luchar contra ellas. No pueden querer el poder, sino la humildad. El sermón de la montaña pronunciado por Yeshua frente a sus discípulos es considerado por la crítica bíblica como un compendio de la doctrina que el maestro enseñaba a los hombres, pero hay mucho más. Y si nos acompañan, los secretos que encierran sus enseñanzas te abrirán las puertas a un mundo de conocimiento que nunca soñaste. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Tercera temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 1. Viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. La clave para comprender los preceptos es el amor. La Torá siempre es relevante, pero no todos los preceptos pesan lo mismo. La parte más importante de la Torá, es decir, lo que pesa más, es la justicia, la misericordia y la fe. Estas palabras se traducen al hebreo como Mishpat, Gesed y Emet. Mishpat significa justicia social muy concreta, a menudo con implicaciones legales. Gesed y Emet es un endiadis que significa misericordia fiel y por tanto confiable. En resumen,
La justicia que cumple con la Torá es el amor, y este amor es justicia liberadora y misericordia fiel. Y en este sentido, como vemos en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Yeshua están llenas de mishpat, gesed y emet. Marcos se centró más en la actividad de Yeshua, mientras que Mateo se centró en su enseñanza. El Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5 al 7 es muy conocido. Sin embargo, se han formado otros 4 sermones a partir de los dichos de Yeshua en torno a temas comunes, como instrucciones para los discípulos, como podemos ver en Mateo 10. Las parábolas del reino, como vemos en Mateo 13. Tratando con el pecado en la asamblea, en Mateo 18. Y los dichos del juicio, en Mateo 23 al 25. En total, Mateo creó 5 largos sermones a partir de los dichos de Yeshua. Y sabemos que los 5 sermones fueron creados intencionalmente porque todos tienen el mismo final. Y sucedió que cuando acabó Yeshua estos discursos, como podemos ver en Mateo 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 y 26:1. Sin duda alguna, este marcador literario llama la atención de los estudiosos y de cualquier lector cuidadoso. ¿Por qué? Porque plantea una pregunta hermenéutica importante. ¿Por qué Mateo organizó los dichos de Yeshua en 5 sermones o conjuntos de instrucciones? Le responderemos con otra pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Torá? Por tal motivo, el Evangelio de Mateo organizó los dichos de Yeshua en 5 conjuntos de instrucciones, y el motivo fue para reflejar los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Torá. Las palabras de Yeshua se ponen a la par con las palabras de Moisés reveladas por primera vez en el monte Sinaí, y eso es muy significativo. La enseñanza de Yeshua se ha convertido en lo que fueron las instrucciones de Moisés, la ley de Dios para el pueblo. Adonai tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quienes escucharéis. Deuteronomio 18:15. Cuando se pone bajo esa luz, se puede ver la forma en que el Evangelio de Mateo estructura los dichos de Yeshua. Las alusiones a las leyes del primer pacto se vuelven aún más claras cuando se investiga la forma y el contenido del primer y más famoso sermón de Yeshua, pronunciado en una montaña. ¿Y por qué Mateo situó el primer sermón largo en una montaña? ¿Tuvo la intención de imitar la primera entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí? Sí, absolutamente lo es. Cuando Yeshua comienza su discurso en la montaña, el autor del Evangelio de Mateo intencionalmente
hizo eco de las bendiciones de Deuteronomio 28, 1-14, que Israel proclamó desde el monte Gerizim después de entrar a la tierra prometida. Según Deuteronomio 27, 11-12, Moisés hizo que la mitad de Israel se parara en el monte Gerizim y recitara las bendiciones por obedecer los mandatos de Dios. Se cree que los israelitas repetían esta acción colectiva cada 7 años, cuando se reunían en Jerusalén para la fiesta de tabernáculos, como indica la Mishnah en Sotah 7:8 y la propia Torá. Y Moisés les dio esta orden: cada 7 años, tiempo fijado para el año de la remisión, en la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel acuda para ver el rostro de Adonai tu Dios, al lugar elegido por él, leerás esta ley a oídos de todo Israel. Deuteronomio 31, 9-13. Dada la estructura similar de las bendiciones y la ubicación en la montaña para las bienaventuranzas de Yeshua en Mateo 5, 3-12 y la recitación judía tradicional de las bendiciones de Deuteronomio, la conexión no puede ser ignorada. El Evangelio de Mateo conecta deliberadamente los dos eventos. ¿Cuál es el propósito? Yeshua está reuniendo a Israel en una montaña para declarar las nuevas características de aquellos que serán bendecidos. ¿Y qué quiere expresar Mateo? Que los requisitos del pacto para el pueblo de Dios están cambiando. Es decir, Yeshua estaba reinterpretando la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo lo que algunos judíos esperaban. Algunos judíos esperaban un cambio significativo en las prácticas de la Torá y el templo, en el próximo gran acto de Dios en la historia. ¿Y por qué sabemos esto? Los rollos del Mar Muerto, recuperados de las cuevas de Qumrán, describen una comunidad de judíos celosos de la Torá del primer siglo, que esperaban un momento culminante en la historia de la salvación. ¿Y qué esperaban? Esperaban que Dios limpiara el templo, revisara la ley de Moisés y que reorganizara la estructura de poder. ¿Podemos demostrar esto? Absolutamente sí. El rollo del templo 11 QTS de Qumrán registra los cambios esperados a la ley. Las columnas 48-66 del rollo del templo proporcionan una versión revisada de la ley, enmarcada después de Deuteronomio 12:26, designada para el momento en que se construya un nuevo templo, y un nuevo rey davídico reinará en una era por venir. ¿Y esto por qué es importante? Porque Yeshua hizo exactamente lo que anticipaba el rollo del templo. Yeshua revisó la ley exactamente igual que hicieron otros maestros de Torá. Mientras que el rollo del templo decidió aplicar las normas sacerdotales a todos, Yeshua atacó las tradiciones humanas que distorsionaban la intención original de la Torá. Yeshua desechó las regulaciones e instrucciones específicas que son la antítesis de la misericordia, la justicia y la fidelidad de Dios, como podemos ver en Mateo 5, 31 al 47. Por ejemplo, el divorcio. Aunque Moisés creó un certificado de divorcio por escrito
para proteger los derechos de las mujeres, como demuestra Deuteronomio 24, 1 al 4, Yeshua dejó en claro que el divorcio no es el plan de Dios. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada, comete adulterio. Mateo 5, 31, 32. Otro ejemplo son los juramentos, como pueden ver Deuteronomio. Si haces un voto a Adonai tu Dios, no tardarás en cumplirlo, porque sin duda Adonai tu Dios te lo reclamaría y te cargarías con un pecado. Si te abstienes de hacer voto, no habrá pecado en ti, pero lo que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás el voto que has hecho voluntariamente a Adonai tu Dios, lo que has dicho con tu propia boca. Deuteronomio 23, 21, 23. Dado que los contemporáneos de Yeshua habían ideado un sistema complicado de hacer juramentos públicos que ya no honraban la intención detrás de los mandatos sobre los juramentos para hacer lo que juraban, Yeshua pidió el fin de los juramentos. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5, 33, 37. ¿Y por qué Yeshua prohibió hacer juramentos? A tenor de los comentarios del Talmud, Yeshua hizo lo que otros rabinos también enseñaban. Además, como reflejaron en el Talmud, los profetas antiguos del Tanaj manifestaron la misma idea. Y tenga en cuenta que con respecto a todas las demás transgresiones en la Torá, el castigo se impone solo al transgresor, mientras que aquí el castigo es exigido de él y del mundo entero, como está dicho. Jurando, mintiendo, asesinando, robando y cometiendo adulterio, traspasan todos los límites. Por tanto, la tierra se enluta y todo aquel que la habita en ella languidece. Oseas 4, 2, 3. La Guemará sugiere: ¿y por qué no decir que el castigo no se impone a todo el mundo a menos que cometa todos los pecados mencionados en el versículo? La Guemará responde: esto no debería entrar en tu mente, ya que está escrito: por jurar la tierra se enluta. Jeremías 23:10, lo que indica que hacer un juramento falso es suficiente para hacer que la tierra se enlute. Y está igualmente escrito en el versículo de Oseas: por tanto, la tierra se enluta, y todos los que en ella habitan languidecen. Ambos versículos emplean un término de duelo. La baraíta continúa con la advertencia de los jueces:
y sepan que con respecto a todas las demás transgresiones en la Torá, si el transgresor tiene mérito, Dios suspende su castigo por 2 o 3 generaciones, y solo si sus descendientes siguen sus caminos. Mientras que aquí el castigo se le exige inmediatamente, como se dice: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Yo lo haré salir, dice Yuhei Bajei de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón, y en la casa del que jura en falso en mi nombre, y habitará en medio de su casa, y la consumirá con su madera y sus piedras. Zacarías 5, 3-4. Tratado Shevuot 39a. Es decir, jurar en falso no solo afecta a quien hace el juramento. Como vemos en Shavuot 39a, todos los hijos de Israel son responsables unos de otros. Por tanto, para el judaísmo, la fraternidad es una responsabilidad ineludible que todos compartimos en la medida de las posibilidades. Pero tampoco debemos confundir el concepto de fraternidad con una especie de grupo exclusivo que se encierra en sí mismo y que solo tiene cabida para sus afiliados. Moisés, en Devarim 6:4, hace un llamado al pueblo a través de la exhortación Shema Israel, escucha Israel, para reafirmar la unicidad absoluta de Dios, Hashem Echad, que había sido establecida en un principio por Abraham. Ya que Dios es uno solo, la concepción judía de la fraternidad es necesariamente universal. Por tal motivo, el que jura en falso compromete a todo el mundo. Con respecto a quien hace un juramento falso, en cambio, él y los malvados de su familia son todos castigados con su castigo. Es decir, reciben el mismo castigo que él, y los malvados del resto del mundo, que se abstuvieron de protestar por su acción, son castigados con un castigo severo, y los justos, tanto aquí, en su familia, como aquí, en el resto del mundo, son castigados con un castigo ligero, a pesar de que no se comportaron de manera inapropiada. En consecuencia, las consecuencias de hacer un juramento en falso son más graves que las de otras transgresiones. Tratado Shavuot 39a. Otro ejemplo del cambio de interpretación que hizo Yeshua en base a la Torá es la ley del talión. Emitir castigos a modo de retribución, iguales a la ofensa, ojo por ojo, en Deuteronomio 19:21, se transformó del resultado positivo que tenía en un principio para terminar ciclos de venganza, a un resultado negativo para justificar la venganza. ¿Pero qué dice realmente la Torá? Presten mucha atención, porque lo que la Torá dice es que si una persona pierde un ojo, ésta recibirá una compensación justa, ya sea ganando su libertad o en forma de retribución. Si 2 hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que después de guardar cama puede levantarse y andar por la calle, apoyado en su bastón, el que le hirió quedará exculpado, pero pagará el tiempo perdido,
y los gastos de la curación completa. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muere a sus manos, cae bajo la ley de venganza. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. Si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado, conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación del diente. Éxodo 21, 18-27. Por tanto, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua enseñó a sus estudiantes a poner la otra mejilla y devolver bien por mal. ¿Para qué? Para motivar a los opresores a arrepentirse. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por lo que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5, 38, 48. Las órdenes de aniquilar a los enemigos que atacaban a Israel, como indica Deuteronomio 25, 17-19, se convirtieron en una excusa para odiar a todos los extranjeros. Así que Yeshua enseñó a amar y orar por los enemigos para encarnar verdaderamente la misericordia de Dios. Por tanto, si el pasaje de Mateo 5, 38, 48 es auténtico, y según los historiadores parece ser que sí lo es, tendríamos el hecho de que Yeshua mandó realmente amar a los enemigos de Israel, que practican tales vejaciones. Y en este sentido, la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 30-37, se suma al texto de Mateo como complemento de cómo hay que amar a los enemigos. Por tanto, Yeshua, tanto en esta parábola del buen samaritano como en el caso del presunto soldado romano que obliga a transportarle un objeto durante 1 milla, sin duda alguna, extendió extraordinariamente el concepto de prójimo mucho más allá de lo que podía ni siquiera imaginar el sacerdote o el levita,
representantes del pensamiento judío de su época. Es decir, si se observa bien, el conjunto del Sermón de la Montaña se refiere a relaciones privadas y al ámbito de la moral de rango personal, comenzando por las bienaventuranzas y siguiendo por la observancia de la ley. Pero al mismo tiempo, todas esas revisiones a las prácticas establecidas que distorsionaron el carácter de Dios se alinearon con la declaración de la tesis de Yeshua en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17-20. En la enseñanza rabínica de la época de Yeshua, la palabra hebrea cumplir significaba obedecer, y en el sentido del cumplimiento de la ley, la enseñanza de Yeshua representó mejor la intención de Dios detrás de las instrucciones originales dadas a Moisés. Por tanto, lo que Yeshua estaba haciendo en el Sermón de la Montaña y en toda la enseñanza en el Evangelio de Mateo es redefinir la Torá tal como la gente la entendía. Yeshua redirigió a las personas a representar y promulgar fielmente la voluntad de Dios en la tierra. Si examinamos una por una las antítesis del Sermón de la Montaña, que trata de la cuestión del homicidio, del adulterio, del divorcio, del perjurio, de la ley del talión y del amor a los enemigos, vemos que Yeshua lo que hizo es ahondar en el espíritu auténtico de la Torá, es decir, profundizar en el espíritu de la ley. Así, según Yeshua, el hombre debe no solo no matar, sino quitar la raíz del posible asesinato, el odio y la discordia. No solo no adulterar, sino eliminar la raíz del adulterio, el mal deseo. No solo no jurar, sino hablar tan transparentemente que sea innecesario el juramento. No solo no hacer daño, sino incluso, en determinadas circunstancias, como ya estudiamos, amar a los enemigos. Y en este sentido es difícil que alguien pueda entender que todo esto que dice Yeshua sea una aniquilación de la letra de la ley, una abrogación de la ley y ponerse a sí mismo por encima de ella. Pero no es así. Las discusiones entre los rabinos de la época acerca de la venganza o ley del talión era característico en la época de Yeshua. Hacía tiempo que en la práctica de la religión judía, la venganza de sangre se había cambiado por una compensación monetaria por los daños,
al igual que hoy, y todo se hacía discutiendo la letra de la ley, como da testimonio Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos 4.280. Por tanto, si Yeshua iba al núcleo de la ley, estaba haciendo lo que muchos profetas y maestros enseñaron. En definitiva, la ley había que entenderla bien, volver a los orígenes de la creación, investigar la verdadera voluntad de Dios, que iba más allá de una cierta permisividad de Moisés, dado que el pueblo era de dura cerviz y de duro corazón. Y dijo Adonai a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Éxodo 32, 9-10. Y en este sentido, por eso dijo Esteban: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres así vosotros. Hechos 7:51. Lo que hizo Yeshua fue reorientar al pueblo judío. Pero sin duda alguna, para Yeshua, Jerusalén, el templo y la Torá fueron el centro de su mundo teológico y político. En la tradición judía, Jerusalén era la luz del mundo, como indica Isaías 2:2-4, 42:6, 49:6 y Miqueas 4:1-3. Pero Yeshua amplió ese papel, aplicó ese título a cualquiera que siguiera su enseñanza. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13-16. En el templo, toda ofrenda debía ser rociada con sal, como indica Levítico 2:13, Ezequiel 43:24, Jubileos 21:11 y el rollo de Qumrán 11Q, Templo 20. La sal era tan integral para la obediencia de Israel a la ley que se ganó la expresión de sal del pacto. Se convirtió en representante de la adoración adecuada a Dios y la expiación por el pecado en el antiguo pacto. Pero Yeshua fue más allá del interés en el sistema de sacrificios del templo y llamó a sus seguidores la sal de la tierra. Mateo 5:13. Por tanto, ¿qué significa eso? Significa que los seguidores de Yeshua se convierten en la sal del pacto, se convierten en la forma en que el perdón de Dios y la adoración adecuada que pueden llevarse al mundo entero. Este análisis estructural e histórico del Evangelio de Mateo eleva dramáticamente el significado de los dichos de Yeshua.
La estructura de Mateo le dice a una audiencia judía que conoce la Torá, que Yeshua es el nuevo Moisés. Y por eso expresó Moisés: y Adonai me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18, 17, 18. Las palabras de Yeshua son la Torá. Por tal motivo sus 5 sermones hacen lo que hicieron los 5 libros de Moisés. Yeshua fue al núcleo de los mandamientos de Dios, tal como lo anticipó el rollo del templo. Y en este sentido el Evangelio de Mateo muestra cómo el ministerio de Yeshua marcó un nuevo día en la relación de Dios con su pueblo. אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם ישבעו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תוחזר לו? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נא אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים. אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת, או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. לכן, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד, הוא גדול יקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו חייב לעמוד לדין. האומר לאחיו ריק, חייב לעמוד למשפט הסנהדרין, והאומר אוויל, דינו אש גהינום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא והקרב את קורבנך. מהר להתפייס עם איש רבך בעודך בדרך איתו, פן ימסור אותך לשופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר, לא תנאף. ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מאיבריך משיושלח כל גופך לגהינום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך,
קצץ אותה, ואשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיאבד אחד מאיבריך, מרד את כל גופך לגהנום. נאמר, איש כי ישלח את אשתו, ייתן לה ספר כריתות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו, חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נואף הוא. עוד שמעתם, כי נאמר לראשונים, לא תשבע לשקר ושלם לאדוני נדריך. ואני אומר לכם, שלא להישבע בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי הדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהא מילתכם כן, כן, לא, לא, יותר מזה מן הרע. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את כותנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהב את רעך ושנא את אויבך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם, והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. לכן היו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים שלם הוא. הישמרו מלעשות את צדקתכם לפני בני אדם, מתוך כוונה שיראו אתכם. אם תעשו כן, אין לכם שכר אצל אביכם שבשמיים. לכן, בעשותך מעשי חסד, אל תשמיע קול תרועה לפניך, כמו שעושים הצבועים בבתי הכנסת וברחובות, כדי שיכבדו אותם הבריות. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך, למען יהיו חסדיך בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים, האוהבים להתפלל בעומדם בבתי כנסת ובפינות של רחובות, למען יראו לבני אדם. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. כאשר אתם צמים,
אל תהלכו קודרים כמו הצבועים, המשנים את פניהם כדי להיראות צמים לבני אדם. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תצום, משח את ראשך בשמן ורחץ את פניך, כדי שלא תראה צם לבני אדם, כי אם לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, הוא יגמול לך. אל תעצרו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהאש והחלודה משחיתים, והגנבים חופרים וגונבים. יצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. מנורת הגוף היא העין. לפיכך, אם עינך טובה, כל גופך יאור. אך אם עינך רעה, כל גופך יחשך. ואם יחשך האור אשר בקרבך, מה רב החושך. אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו או מה תשתו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. הביטו אל עוף השמיים, אינם זורעים ואינם קוצרים, אף אינם אוספים אל אסמים, ואביכם שבשמיים מכלכל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם. ומי מכם בדאגתו יכול להוסיף טפח אחד על שנות חייו? ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו אל שושני השדה, וראו איך הם גדלים. אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם, שגם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו, ומחר יושלח לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם קטני אמונה. לכן אל תדאגו לאמור, מה נאכל, מה נשתה, ומה נלבש? הן את כל אלה מבקשים הגויים, והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה יבספו לכם. לכן אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו, די לו ליום צרתו. אל תשפטו, למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים, תשפטו, ובמידה אשר אתם מודדים, יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורה בעינך? צבוע, הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם ויפנו ויטרפו אתכם. בקשו וינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן? או אם יבקש דג, הייתן לו נחש? הן אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן, כל מה שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם עשו להם, כי זאת התורה והנביאים. היכנסו דרך הפתח הצר,
כי רחב הפתח, ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח, וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. היזהרו מנביאי השקר, הבאים עליכם בלבוש כבשים, ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, כורתים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. לכן בפירותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. לכן, כל השומע את דברי אלה ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון, אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות, והלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה, ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונשבו הרוחות, והלמו בבית ההוא. נפל הבית, וגדולה הייתה מפלתו. Yeshua fue al núcleo de los mandamientos de Dios, tal como lo anticipó el rollo del templo. Y en este sentido el Evangelio de Mateo muestra cómo el ministerio de Yeshua marcó un nuevo día en la relación de Dios con su pueblo. Es el único evangelio que describe cómo se rasgó el velo dentro del templo cuando murió Yeshua. Y eso fue una declaración simbólica de que había llegado la nueva forma de encontrar directamente a Dios a través de Yeshua. El papel del templo había sido interrumpido. Por tal motivo, la oscuridad, el terremoto y las resurrecciones registradas en Mateo 27, 45, 54 fueron señales escatológicas de un cambio de época. Muchos judíos esperaban esos eventos cuando Dios entró en la historia humana para revolucionar la forma en que se relacionaba con su pueblo, y Dios envió esas señales para que supieran qué estaba sucediendo. Yeshua es el maestro de la Torá viviente, y en ese sentido, sus palabras son como los 5 rollos o libros de Moisés. Su sacrificio cumplió el papel del templo, y su pueblo, su asamblea, se convirtió en el lugar de su presencia. Es decir, los creyentes son la luz del mundo, trayendo un mensaje sacerdotal de expiación para todos. Y la forma en que el Evangelio de Mateo expone la vida de Yeshua para una audiencia judía aclara todos estos movimientos. Por eso, debemos prestar mucha atención a cómo y dónde se entregó su mensaje, no solo a lo que se dice, para comprender su significado. Yeshua
no solo agregó algunos puntos extra a la ley mosaica, Yeshua reescribió lo que Dios requiere de ti. Recreó la entrega de la ley en el monte Sinaí y la recitación de bendiciones en el monte Gerizim, para redefinir las instrucciones de Dios para su pueblo. Fue al núcleo o esencia de la ley de Dios para recuperar la intención del corazón de Dios. Si la doctrina de Yeshua presuponía estar en oposición a la ley mosaica con la intención de abolirla, así lo era toda la discusión de los fariseos y esenios de la época. Pero esta conclusión es claramente absurda. Sin embargo, se argumenta repetidamente que Yeshua derogó las leyes del judaísmo. Pero nuevamente, nos parece claro que la religión de Yeshua, profundamente judía, estaba realmente dedicada a la ley, que había que seguir en su esencia y profundidad. Por tal motivo, no hay otra explicación para la postura intelectual que defiende a un Yeshua que traicionó la ley mosaica, que no sea el pensamiento a priori de que Yeshua fundó el cristianismo, por lo que implícita y explícitamente piensan que debe luchar y vencer a su propia religión. Pero como uno puede deducir de los argumentos leyendo con calma los propios evangelios, tal conclusión parece poco probable. En el Sermón de la Montaña, Yeshua no es presentado como el fundador de una nueva religión, sino como el defensor de la antigua religión judía. Por esta razón, es más consistente con la verdad histórica afirmar que Yeshua fue aquel que había de venir. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Yeshua le respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Mateo 11, 3-6. Así, Yeshua se presenta en estos pasajes como un hombre guiado en la ley, la Torá, que seguía las instrucciones de los fariseos, tratando de aferrarse a sí mismo e inculcar en los demás el profundo espíritu de la ley para hacerlo. Y esa es la máxima expresión de la obediencia de la criatura al Creador. Toda la representación de Yeshua encaja muy bien en el marco de los grandes profetas de Israel, quienes con sus acciones más o menos simbólicas alentaron al pueblo a prepararse para el venidero Día del Señor. Así Yeshua aparece como un hombre, el último de los tiempos para sus discípulos, con una poderosa personalidad profética. Y si nos acompañan en esta serie, estudiaremos sus palabras para sacar a la luz lo que está oculto.